Muy bien, pues hemos estado recibiendo desde ayer nosotros, sin duda, anoche y hoy estoy viendo como el fuego está cayendo sobre muchos corazones y eso es una alegría y es un gozo. ¿Alguien dice amén? Fíjese, tan incendiados también salimos ayer que en la mañana, a las 7 de la mañana, empezaron a sonar las alarmas de fuego ahí en el hotel. Todo el hotel se vació porque sonaron las alarmas, pero fue falsa alarma. Había fuego, pero en el espíritu. ¿Sí? El alarma detectó el fuego del espíritu que había en esta región. Muy bien, denle un aplauso al Señor. Yo creo que la tarea de todos los que estamos aquí en adelante es lo que dice segunda de Pedro capítulo 3. Quiero leer el versículo 12. Creo que esa es la tarea de todos los que estamos aquí. Dice el versículo 12, esperando y apresurándoos. Esa es la actitud que debe de tener la iglesia de avivamiento. Una iglesia que espera y que vive apresurada. Son dos cosas que son esenciales para los hombres y las mujeres de avivamiento, que tienen esa cultura de permanencia, de esperar, pero también tienen a la misma vez ese espíritu de prisa, de actitud, de dinamismo, de ser agresivos. Por eso a mí la adoración contemplativa a veces no me convence, porque genera solamente la mitad, que es la espera, y es necesaria la espera, pero también necesitamos el avivamiento, porque el avivamiento es velocidad. Alguien tiene que decir amén. Cuando Felipe estaba en el avivamiento, en Hechos capítulo 8 del avivamiento de Samaria, dice que fue tomado por el Espíritu y fue llevado para ir a prisa con el etíope. Él se subió en la velocidad del Espíritu. Nos conviene que todos los que estamos aquí aprendamos a esperar, pero también al mismo tiempo a ser personas rápidas en el fuego del Espíritu Santo. Si no logramos eso, la espera va a generar una pasividad que va a abrir tarde que temprano una puerta para que entre la mediocridad, para que entre la apatía y para que entre un montón de cosas espirituales que van a empezar a quitarte. Pero si tú aprendes a esperar, que es un concepto de palabra, un concepto de oración, un concepto de intimidad, un concepto de adoración, sin duda vas a tener esa parte esencial. Pero la otra parte, prisa, es esa sensibilidad al fuego, esa respuesta. Los avivamientos muchas de las veces tiene que ver de cómo la iglesia responde a los momentos de unción, a los momentos de presencia, a los momentos de fuego. Y eso le hace falta mucho a la iglesia mexicana, porque no sabe muchas de las veces responder, no sabe expresar, no sabe interactuar con el fuego, con la palabra y con la gloria de Dios. Una de las cosas que nos llamó la atención a nosotros allá en Toronto es que a mí lo que más me impactó no fue el fuego del altar, que estaba poderoso, el fuego de los predicadores, que era glorioso. A mí lo que más me impactó fue el fuego de la iglesia hacia el altar, la manera tan sensible de cómo respondía la iglesia a cosas muy tranquilas y muy prácticas. Por ejemplo, hubo ministraciones donde los predicadores decían cosas bien sencillas, sin tanta intensidad, sin tanto lenguaje expresivo, y me impactaba cómo 100 personas eran bautizadas en lenguas. Me impactaba como 50 personas caían bajo la unción y empezaban a temblar, y algunos empezaban a rodar, y el mensaje no era tan intenso, no era tan radical, no era tan violento. Pero ¿por qué Dios se movía en ese auditorio? Porque mucho de lo que Dios hace también depende de cómo le respondemos. Por ejemplo, si yo te digo a ti, empieza a adorar a Dios, quiero escucharte adorar a Dios.
Ese es el problema. No saben. Tienen un lenguaje religioso. Debe de haber expresión racional. La Biblia lo dice perfectamente. Vosotros presentéis vuestro culto, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es algo que tiene que vibrar. Ese es un culto donde tu actitud y tu personalidad debe de empezar a expresar de manera corporativa. Por eso la Biblia dice que amaremos al Señor con todo nuestro corazón, que tiene que ver con el cuerpo. Tu cuerpo tiene que expresar adoración, tiene que expresar búsqueda, tiene que expresar amor, tiene que expresar intensidad. La palabra cuerpo es en el hebreo es labab o guilla, y ambas expresiones significan dos cosas diferentes. Una significa cuerpo muerto y la otra significa cuerpo vivo. Entonces, cuando está diciendo el Señor que presentemos que amaremos al Señor con todo nuestro cuerpo, quiere decir que lo amarás con todo tu cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dijo claramente: vosotros presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, que este es tu culto inteligente, pensante, racionalista. En otras palabras, tú sabes si expresas, tú sabes si adoras, tú sabes si levantas tus manos o no lo sabes. Te repito, ofrece adoración en este momento. Ojo, ojo, ojo. Ofrece alabanza, no adoración. Ofrece alabanza. Hazlo, hazlo, hazlo. Vas bien, vas bien, vas bien. Amarás al Señor con todo tu corazón. Vas bien, vas bien, vas bien. Ahora escúchame. La iglesia a veces no sabe tener esa expresión racional. Por ejemplo, yo le quiero decir a Patti que la amo, no me voy a quedar callado. Yo quiero que ella sepa que la amo. Voy a tener que mostrar actitudes, acciones. De la misma manera es con Dios. Por eso el salmista decía: oh alma mía, bendice, alaba, bendice al Señor. Y habla de una, tienes que adorar, tienes que exaltar. ¿Sí? Entonces, creo que muchas de las veces México no hemos logrado romper ese tema. Necesitamos ministraciones fuertes, y estábamos ahí en Toronto, y ahí desde ahí entendí ese tema. Porque de pronto alguien decía: no, y Dios descendió, así tranquilo, y Dios descendió y el Espíritu se movió y 100 personas empezaron a hablar en lenguas. Yo decía: pues ¿qué pasó? De pronto la gente estaba sacudida, tirada, invadida por el Espíritu Santo, y no supimos en qué momento ocurrió ese mover y esa administración. Me acuerdo que enfrente de nosotros, ahí donde estábamos, mientras recibíamos estas enseñanzas, enfrente de mí había una persona que de principio a final se la pasó temblando así. Yo dentro de mí dije: esta persona ha de tener Alzheimer, ha de tener un problema físico, un problema mal de Parkinson. Y de pronto me impresionó porque a la mitad y al final de la reunión se levanta y camina como si nada. Yo hasta grité: ¡milagro! No, de principio a final estuvo toda la reunión temblando, invadida por el Espíritu Santo. Y no estaba pasando un mensaje brutal, no era la alabanza increíble. Es que esa generación de avivamiento, eran varias iglesias de avivamiento que han aprendido a responderle al fuego, que han aprendido a responderle al Espíritu, que han aprendido a responderle al avivamiento. Mucho de del avivamiento tiene que ver de qué tanto le respondes tú inteligentemente, racionalmente a la presencia de Dios. Me acuerdo que estábamos en el evento de Más Profundo, y ahí andábamos, y se sienta conmigo Rafita a mi derecha, y a mi lado izquierdo me pregunta, porque había una mujer que también estaba, y me dice: Rafita, ¿qué onda? ¿Qué pasa con esa mujer? Y le dije: pues está bajo el fuego. Ya de pronto empezó a sacar espuma.
No, no estaba bajo el fuego, le estaba pegando de veras algo. Ya al ratito llegaron los doctores. Pero el tema es, tienes que aprender a responderle. Tienes que desarrollar esa cultura de sensibilidad. Creo que es la clave de los momentos de fuego y las unciones del Espíritu. Mucho tiene que ver cómo somos sensibles a la presencia de Dios. El peligro que hace que nosotros no tengamos esa sensibilidad. Me estoy yendo por otro lado. No era el mensaje, pero creo que sí lo tengo que ministrar en esta dirección. Dice Efesios capítulo 4. Váyase rápidamente conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 17. Quiero leer el versículo 17 y dice de esta manera, Efesios capítulo 4, versículo 17. Esta es una instrucción que nos ministra Efesios capítulo 4 y lea el verso 17. Esto pues digo, ¿qué dice? Y requiero. Esa es una instrucción del apóstol Pablo. No te lo está pidiendo de favor. Nos está diciendo a todos los que estamos aquí, escúchame bien, esto necesito de ti. No es algo que no ocupe. Lo requiero que tú lo desarrolles, que lo comprendas y lo pongas por hecho. ¿Ok? Ahora se le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. La iglesia que sabía percibir la gloria. La iglesia que percibía los diferentes bautismos. La iglesia que percibía el fuego. La iglesia de Éfeso. Pero algo estaba pasando con ellos. Como si Pablo de pronto detectara, no manchen, han estado en varios congresos de avivamiento. Les he traído a los predicadores de fuego. Han tenido experiencias con Dios. Y no puede ser que estén secuestrados por este problema. ¿Cuál problema? Requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora ojo, la palabra vanidad significa sin propósito. El sabio Salomón dijo, todo lo que está debajo del sol es vanidad de vanidades. Atención, iglesias de avivamiento, empresarios de avivamiento, profesionistas de avivamiento. Escucha, todo lo que está debajo del sol no tiene propósito. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu empresa? ¿Cuál es tu vocación? Escucha, está debajo del sol, no tiene propósito. En Hechos capítulo 6 están los apóstoles teniendo un avivamiento. 5,000 personas se están congregando después del derramamiento de Hechos capítulo 2. Y resulta que los apóstoles detectan el problema, que por causa del avivamiento, por causa del crecimiento, estaban descuidándose de dos principios. Y ellos dicen en Hechos 6:4, no es justo que descuidemos la palabra y la oración. Escúchame, yo no sé a qué te dedicas tú. ¿A qué te dedicas? No me lo digas, pero te lo vuelvo a preguntar. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? No es justo que por eso dejes la palabra y la oración. Los apóstoles están teniendo crecimiento, están pesados, y ellos le dicen a todo el pueblo, no es justo que por esto dejemos la palabra y la oración. ¿A qué te dedicas tú? Escúchame, aunque sé que es para ti muy importante, no es justo que por eso dejes la palabra y la oración. Pero ¿qué es lo que provoca vanidad? Que nosotros estemos secuestrados por un sistema sin propósito. Todo lo que está debajo del sol es vanidad de vanidades. Va a llegar Carlos Slim, y como este sistema le besó la mano, él cree que cuando llegue allá delante del trono de Dios, y él, como hizo cosas muy importantes, millonarias, multimillonarias, él cree que Jesús le va a besar la mano y le va a decir, wow, eres muy importante, pásale a la eternidad. De pronto cuando lo vea Dios va a decir, no te conozco. ¿Quién eres tú?
Oh, pero va a venir una viejita de esas que recibió el fuego del Espíritu Santo y se convirtió en una tremenda evangelista en su colonia. Se fue a predicar a la sierra. Cuando la vea el Rey de Reyes y Señor de Señores, le va a decir: pásale a tu gozo eterno, a tu gozo, a tu descanso eterno. Bienvenida. Escúchame. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? El evangelio, la palabra de Dios, la oración tiene propósito que no está debajo del sol. Déjame darte la diferencia. Todas las ideas, las estrategias que han desarrollado las mejores empresas multimillonarias del planeta Tierra son de mentes que viene debajo del sol. Todo lo que está debajo del sol es vanidad de vanidades. Esto, damas y caballeros, esta idea viene de más allá del sol. Ese principio no aplica para lo que está escrito aquí. Por eso quiero decirte que vale la pena orar, vale la pena servir, vale la pena evangelizar, vale la pena predicar, vale la pena ser una persona apasionada por el evangelio. El diablo te quiere decir: son estupideces esas de ir a la iglesia el domingo, son tonterías. Eso de evangelizar, orar, estar sentado aquí, estás perdiendo el tiempo. Ponte a hacer cosas de provecho allá afuera. Está lloviendo. Señal profética para esta iglesia. Dile: así va a caer la lluvia de Dios en tu casa. Así va a caer la lluvia del Espíritu en tu familia. Así va a caer la lluvia del Espíritu en tus hijos. Alguien tiene que decir amén. El problema es que la vanidad nos doblega y nos hace pensar que desarrollar las ideas de este sistema es lo que nos va a dar estabilidad. Y ahí tenemos a un montón de profesionistas amargados, a un montón de empresarios exitosos que su misma empresa se convirtió en destruir su matrimonio. ¿Cuántas empresas no hemos conocido que sus matrimonios han sido destruidos por sus empresas? ¿Qué es lo que hace diferente, pastor? Déjeme explicarle y no saque de contexto lo que estoy predicando. Lo que va a hacer que tu carrera y que tu empresa y que tu manera de hacer vida en la tierra tenga sentido es que le metas evangelio, que le metas fuego, que le metas entendimiento y que entiendas por qué y para qué tienes esa empresa. No es para jactarse de los millones o de los negocios que tienes. Es para que tú y yo entendamos que los que tenemos es también para invertir lo que se tenga que invertir en el avivamiento de Tulancingo, en el avivamiento misionero, en el avivamiento. Pon a los pies del Señor tu carrera, tu profesión, pero de a de veras. Yo he perdido a muchos jóvenes de avivamiento en las universidades. Y muchos de ellos me dicen: es que cuando me gradúe, mi carrera va a ser para el Señor. Nunca más se acuerdan. No lo generalizo. Eso me hace pensar que no entendieron el por qué y para qué Dios les permitió terminar esa carrera. No entendieron el por qué y para qué Dios les dio esa empresa. Pero sin darnos cuenta, vanidad se ha metido en nuestro corazón. Y el peligro de cuando vanidad se mete en tu corazón y en mi corazón es que ahora la consecuencia de la vanidad es lo que dice el versículo 18: teniendo el entendimiento entenebrecido. Ahora tu entendimiento por causa de vanidad se va a entenebrecer y vas a caminar en la oscuridad y no vas a saber qué dirección Dios ha establecido para tu matrimonio. No vas a saber qué dirección Dios ha establecido para tus hijos. Vas a vivir en la incertidumbre, vas a vivir en la inestabilidad, vas a vivir en la opinión de otros, vas a vivir en la afirmación de lo que te da este sistema. Ya cuando el entendimiento está entenebrecido, lo tengo que decir así, tal cual: no me gustaría ser tu hijo, porque el riesgo es muy alto.
La Biblia dice que los hijos son como flechas en la aljaba del cazador. ¿Qué significa? Que los padres agarran a sus hijos como flechas y saben cuál es el objetivo, el por qué y para qué. Dios les dio esa herencia. Este sistema no me los va a educar. Yo sé que Dios tiene un propósito para mis hijos, y con todas tus fuerzas empiezas a tensar el arco, porque sabes que Dios va a hacer de tu hijo un predicador, un pastor, un evangelista, un profeta, un empresario de reino, un rey, un hombre de gobierno, de autoridad. Y lo preparas, lo empiezas a desarrollar, preparas todos tus recursos y lo avientas en esa dirección. Yo siempre he dicho, imagínate el mismo presupuesto que tienes para que se gradúe del TEC de Monterrey. Ese mismo presupuesto lo tuvieses para que se llenara de fuego y para que estuviera en el propósito de Dios. Imagínate ese mismo presupuesto. Pero dile a la persona que está a tu derecha e izquierda: se te hacen caros los campamentos. Dile al que está a tu derecha e izquierda: ni los traes a los congresos y a los campamentos de la iglesia. Pero eso sí, no importa el costo para que se titulen. Ahí sí, como si ese título les diera estabilidad, como si eso trajese una durabilidad en su matrimonio. Aunque tengan eso, bien lo dijo Jesús: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma? Te la pongo fácil. Enséñame la Biblia que le has comprado a tu hija. Enséñame la Biblia que le has comprado a tu hijo. Este mundo nos llena de una vanidad, y esa vanidad empieza a golpear nuestro entendimiento. Y mira lo que dice el versículo 18. Ahí viene la consecuencia. Cuando te golpeó vanidad, y ahora que te golpea un entendimiento entenebrecido, mira lo que dice el mismo versículo 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Porque la crisis de vanidad y un entendimiento entenebrecido es que tu corazón se endurezca. Y la consecuencia es que vamos a vivir ajenos de la vida de Dios, ajenos de la oración, ajenos de leer la palabra, ajenos de evangelizar, ajenos de servir. Por cierto, ¿por qué no sirves? Gusta que te sirvan. ¿Por qué no sirves? Ya tienes 5, 10 años, no lo sé. ¿Por qué no sirves? Jesucristo vino a la tierra a servir. ¿O tú eres más picudo que Jesús? Pero el que entiende quién es Dios va a servir. El fuego, ¿para qué lo quiero, pastor? Para que vivamos no ajenos de la vida de Dios, para que vivamos apasionados, fervientes, persistentes, constantes. Alguien grite amén. Siempre lo he dicho. Apóyame por favor, Zoe. Yo voy a entrar en la parte final, para que no digan: no, el pastor Héctor nos vino a agüitar. No, te quiero ubicar, que saliendo de aquí la vanidad te va a querer perseguir. El entendimiento entenebrecido te va a querer jalar. Y cuando el entendimiento entenebrecido te atrapa, siempre vas a vivir de consejería. Pero ya lo tratamos ese tema hace 10 meses. Lo vas a seguir tratando. Vas a vivir en una guerra. Y lo peor del caso es que nuestro corazón se puede endurecer. Cuando la dureza del corazón llega a tu vida, ya valió gorro. Aunque Dios mismo se te pare, no lo vas a creer.
¿Sabes por qué mucha gente no cree en el polvo de oro, piedras preciosas? Porque hay una parte de su corazón endurecida. No somos como niños. ¿Sabes qué fue lo que me asombró a mí de estar en Toronto? Que yo le decía, cuando hacían los llamados, aquí está el Milton que íbamos juntos. Cuando hacían los llamados, nosotros nunca, Dios lo sabe, nunca pudimos llegar a ese congreso. Y eso que llegábamos a las 7:30, nunca pudimos llegar para formarnos, para podernos sentar en primeras filas. Cuando llegábamos ya estaba lleno el auditorio, 7,000 personas, y nos tocaba sentarnos hasta atrás. Yo decía, ¿a qué horas se reúnen? ¿A qué horas se vienen a formar todos los que están aquí? Y no eran naciones tercermundistas. Estoy hablando de que venía gente de Inglaterra, gente de Alemania, de Europa, gente de Asia, Japón, venía gente de Estados Unidos, los canadienses. Interesantemente, son naciones que han tenido avivamientos, son naciones que han tenido derramamientos del Espíritu. Quizás a lo mejor ellos tienen esa clase de ministraciones porque han logrado tener en alta estima, han logrado aprender a responderle al fuego. Porque, oye, una de las cosas que más frena la manera en cómo nosotros le respondemos al Espíritu Santo se llama así. Es un pequeñito detalle que nos golpea mucho a nuestra cultura nacional. Ese problemita se llama vergüenza. A veces por vergüenza no nos alocamos, no gritamos, tenemos una postura muy doblegada por nuestra reputación. Dile a la persona que está a tu derecha, no te preocupes por el chongo, no te preocupes por el rímel, no te preocupes por los lentes. Deja que Dios te bautice con fuego y respóndele con locura. Habrá locos en Tulancingo. Oye, y hacían los llamados y salíamos corriendo él y yo y mis hijos. Nunca llegamos a primera fila. Siempre nos tocaba hasta la mitad, hasta atrás. Estábamos ahí todos. No manches, los ingratos japoneses brincaban entre las sillas como ninjas, se daban vueltas en el aire y siempre alcanzaban los árabes. La gente de la India salía corriendo y los mexicanos, no todos, algunos bien penosillos. Dile al que está a tu derecha, no seas penoso. Ahora, vele la cara al que está a tu derecha e izquierda. ¿A poco esa persona es seria? Vele bien la cara. Yo le veo la cara y de volada digo, a ese tipo le gustaban los terrícolas, a esta otra le gustaban los temerarios, este se le ve cara de los Tigres del Norte. Yo veo al Milton y digo, no, se me vienen los Acosta. ¿Cuántos venimos del mundo? Nos ponían la guacharaca, la cumbia, el punchis punchis, y de volada empezaba el cuerpo a moverse. Y vienes, te haces cristiano y te portas seriecito. Mueve al que está a tu derecha e izquierda, tú no eres seriecito. Lo que pasa es que te da pena ser un loco para la presencia de Dios. Te da pena perder la reputación. Pero tú necesitas ser alguien que no le importe la opinión de los demás. Alguien aquí puede gritar con todas sus fuerzas: ¡te amo! Alguien puede gritarle a Dios cuánto lo necesita. Métete unos minutos. Ya cayó ahí una ola. Respóndele al fuego, respóndele al Espíritu. Ayúdame la batería. Escucha bien. ¿Saben por qué traigo esta bandera? Esta bandera fue de un amigo que fue
fue a la casa de William Seymour, el hombre de avivamiento de Azusa. Ahí la ungieron y la pastora Sol le dio una palabra a este amigo y le dijo: llévale esta bandera a un hombre de avivamiento que tú conozcas y te ponga el Espíritu Santo. Desde Los Ángeles se trajo este hombre esta bandera y me la dijo: el Espíritu Santo me dijo que te la trajera. Esta mujer, la guardadora de la casa de William Seymour en Bonnie Bray, ahorita está prohibido por el gobierno de Los Ángeles. Ahorita está prohibido por el gobierno de los Estados Unidos que en esa casa se reúnan a orar. Porque cada que se reúnen a orar, la columna de fuego del cielo empieza a descender. Los vecinos se espantan. Los vecinos se espantan y piensan que se está quemando la casa. Y por cuestiones de seguridad le pidió el gobierno que ya no oren. Los hombres que más se van a orar ahí son los Rodríguez del avivamiento de Colombia. Se pasan 2-3 días orando, se pasan 2-3 días clamando. Y esta pastora le dijo a este amigo: yo sé cuando Dios va a visitar y va a traer un fuego a las naciones. Esta casa se empieza a llenar de hombres hambrientos, hombres y mujeres hambrientas que vienen de ese país a pedir aquí que les demos chance de orar. Y cuando Dios quiso incendiar Argentina, esta casa se llenó de argentinos. Cuando Dios quiso incendiar Brasil, esta casa se llenó de brasileños. Cuando Dios quiso incendiar Colombia, esta casa se empezó a llenar de colombianos. Y desde hace unos cuantos meses el Espíritu Santo me dijo: abre las puertas, porque ahora voy a empezar a traer mexicanos. Y desde hace tiempo esa casa se está llenando de mexicanos. ¿Sabes por qué traigo esta bandera? Porque donde quiera que predico, en España, en Costa Rica, este próximo domingo vuelo a Estados Unidos, hay un congreso de avivamiento. Se acabaron los boletos, están llegando pastores de otros lados. Y el Señor me ha dicho que donde quiera que predique con esta bandera, porque estoy profetizando que detrás de mí vienen más locos, vienen más locas, hombres y mujeres que van a ser instrumentos de Dios para las naciones, que van a ser hombres de avivamiento, hombres antorchas, llenos del Espíritu. Pero a esos locos no les da pena. Por eso Milton les dijo: aunque pasen 3, con uno Dios puede incendiar corazones. Quédense ahí, no, todavía no pasen. Todavía no pasen. Tienen que esperar el momento del Espíritu Santo. No les voy a quitar esa hambre. David sabía lo que era perder la presencia de Dios. Llegó con el arca a su país. La había recuperado el fuego. Y él dijo: yo no voy a entrar a Jerusalén como otras veces, todo apático. Ahora voy a volverme un loco. Voy a empezar a remolinear. Quiero que la presencia sepa que no me voy a penar nunca de danzar. No me voy a penar de verme como un loco. Pero siempre que hay iglesias de fuego, se levanta el espíritu de Mical. Y el espíritu de Mical menosprecia la búsqueda de otros. El espíritu de Mical quiere que no hagas ridículos. Quiere que tú te sometas, que seas prudente, que guardes la reputación. Pero David dijo: no, mi país perdió el fuego. Pero hoy quiero que sepa que por causa de Jehová yo me haré más vil. Yo me haré más vil. El llamado es este. Antes de venir acá, no sé qué locura vas a tener que hacer. Antes de venir acá, no sé qué ridículo vas a tener que hacer. Me ha tocado ver ministraciones donde cae la locura. En un día estábamos en una carpa y un chavito se subió hasta la parte de la carpa, hasta arriba, y estaba agarrado entre las piernas, gritando: nunca me voy a penar de ti. Nunca. Estaba con lágrimas y yo estaba abajo. Dije: si se cae, pues aquí lo agarro. Este es un llamado de locura.
Levanten sus manos. Los que no están locos, quédense sentaditos, porque yo mismo los voy a regresar. Hay gente que tiene que aprender. Hay gente que tiene que arrepentirse de su forma de arrepentirse. Este es un llamado de locura. Empieza a hablar en lenguas fuerte, 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 fuerte. Olvídate. Echa toda la carne al asador. Algunos empiecen a brincar.